María Otelia Hernández de Cáceres y vine aquí a la colonia el 3 de octubre de 1966. Cuando yo vine a vivir aquí era bien rústico. Habían unas 2 casitas bien hechas y de ahí todas eran casitas de barrete. Yo me llamo Orlando Cáceres Sala. Venimos aquí, pues la fecha la dijo ella, va en octubre del 66. Así que aquí la electricidad, el agua, el carpeteo que tiene la colonia, las aguas negras, pues fue iniciativa de todos los vecinos. Y aquí donde está la calle era un como zanjón, oscuro. No pasaba gente, de repente pasaba alguna gente, pero no pasaba nadie. Era como ¿cómo le diría? Era como un cauce que se había hecho, supongo yo. Era la calle vecinal, lo que pasa es que como había bastantes árboles, porque así fue aquí también. Y había agua también, corría. Pues sí, es que ahí estaba la quebrada, que ahorita está porque no se ve porque la han cubierto los de la COSACE, va. Pero el río ahí está siempre, que hoy es un río, ya no es una quebradita. Entonces la calle esa terminaba ahí en el río y de ahí al pasar el río ya comenzaba la finca El Triunfo, que ahora se llama la colonia Satélite. Pero como estaba cortado así, solo pasaba un camión en verano, cuando sacaban porque allí era finca de café. En verano sacaban el café, era el único movimiento que se pasaba ese camión sacando la cosecha del café. Yo me llamo Carlos Monroy. Crecí aquí en la colonia Bernal y llegué más o menos a la edad de unos 23 años para vivir aquí en la colonia. Yo antes no vivía aquí, pero mi madre obtuvo este lote que lo tuvimos un tiempo alquilado y yo vivía sobre la calle San Antonio Abad, en un lugar ahí de un comedor que tenía mi madre. Entonces, luego de estar allá, nos venimos para aquí, para la colonia, que ya fue en el año 1978, 77, cuando se empezó a hacer la casa, esta casa nueva. Sí, cuando nosotros venimos aquí a querer hacer la casita y todo, ya esto estaba como empedrado. Y la gente lo que decía era que este señor había hecho todo eso de parte de él, había empedrado todo el pasaje, ¿verdad? Toda la pura piedra era todo. Y tenía su jeep de esos Willys, de los viejitos, en esa época. Era el único carro que había aquí que entraba y salía el señor. La calle era rústica, empedrada era, digamos, la bajada, y de ahí lo más era tierra, hasta el final de aquí. Entonces el señor, como trabajaba en la universidad, porque él parece que era científico, trabajaba en una universidad nacional, y entonces ahí consiguió un tractor, porque la entrada de ellos era aquí, donde se formó el barranco, porque allá donde la entrada de nosotros de la colonia era ahí al principio, ahí donde comienza la Santa Teresa. Sí. Ahí era la entrada para la colonia también, y de ahí para allá pasaba una calle, pero era también rústica, calle vecinal, la que le decimos calles vecinales. Y entonces él vino y consiguió ese tractor, y aquí eran unos 2 bordos así, y ya rompieron la calle por medio de él. Y ahí luego después empezaron los adoquines y todo, pero ya fue después, ¿verdad? Luego después aquí le hicieron ya una pavimentación, como está ahorita, pavimentado ya, y ya cambió la cosa un poco más. En este pasaje solo estábamos, quiero ver, aquí el señor de los Cáceres y aquí otros 2 señores que ya no están, pues fallecieron. Don Beto Varías, que también murió. Don Eduviges, que estaba aquí adelante, que se fue para Estados Unidos, murió también. Así que solo
personas casi fallecidas son las que habitaban antes en este pasaje, ¿va? Okay. De ahí, de los que vamos quedando, éramos poquitos aquí. Los pasajes que estaban cuando yo vine era el pasaje este que le decían pasaje El Gringo, el pasaje Barahona, el pasaje Maximiliano Martínez, el Rosales, el Aparicio, el Salazar, que era el otro lado. Esos eran los pasajes que estaban cuando nosotros venimos. Y aquí le pusieron el pasaje El Gringo porque un señor alemán vivía ahí al fondo. Al final aquí, ese era el que ahora es Reparto San Carlos. Todo eso era del señor Emilio Forrer. Eran unos señores que vinieron aquí a El Salvador por los problemas que hubieron en Europa, más que todo en Alemania. ¿Va? Él era de origen alemán, pero como era pelo blanco y ojos azules y blanco todo él, ¿va? La tez de él, ¿va? Por eso le decían El Gringo. Y de ahí nació ponerle calle El Gringo al pasaje, porque cuando andaban buscando a ese señor decían allá el Gringo, decían El Gringo, y ahí le quedó calle El Gringo aquí. Ahí nació el nombre de la calle. Según la historia, pues, eran refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Ellos vinieron huyéndose del problema. Pues los señores eran bien huraños, ellos no tenían comunicación con ninguno de nosotros. Inclusive ellos no hablaban muy bien el español. Tenían varios hijos, ni los hijos no se juntaban con nadie de aquí. Eran bien selectivos. Supongo yo que sí, que ya tenían ellos eso como precaución de no intimar con nadie, ¿verdad? Sí. Inclusive tenían unos perros bien grandes allí que no se podía acercar nadie porque los agredían los perros. No podían acercarse al bordo los muchachos estos porque ya venía la señora que cuidadito como vayan a pasar para este lado porque aquí es mío y lo he comprado, tengo la escritura. Esa cancioncita la tengo yo bien grabada porque cada vez que ellos se asomaban ahí venía ya la señora, que no se vayan a pasar un paso para allá porque es mío, que yo lo he comprado, que tengo la escritura. Y tan la sorpresa que al final, como ellos sacaron línea por el DUA para vender, que lo retrocedieron, que este era un pasaje que ese día, que ya estaba desde cuando ellos compraron aquí, estaba el pasaje este, que era la entrada de ellos, porque allá, como le dije al principio, la entrada de ellos era allá, una bajada rústica, y aquí, al final, ahí entraban ellos, una puestecita, una media cuesta, venían a entrar aquí. Como cuando ya el señor hizo la calle que le mencioné, ya ellos ya dejaron perder esta calle y ocuparon esta, y así hizo el bordo. Entonces ellos ya los hostigaron y al final fue que cuando vendieron, ya dejaron la retroceder, como ya el DUA lo retrocedía uno a su línea, lo retrocedieron a ellos hacia allá, 3 metros, que es lo que tiene el pasaje hoy. No, ellos, la demolió el que vino a comprar, el que hizo la residencial San Carlos, que se llama hoy, Ellos compraron el terreno así como estaba, La casa era rústica, arriba de lo que había era le habían hecho un plafón de terraza. Eso era todo, no tenía teja, nada, era un cajón, digamos. Que le he vuelto un cajón, una mesa. Allá arriba habían hecho ellos el plafón y eso era toda la casa. No se daba a conocer casi él, solo la señora más o menos, y los hijos. Había una hembra que creo que estudió arquitectura, y ella sí venía hasta comprar a la tienda, cositas así, que ya teníamos la tienda por acá nosotros. Conocí como a 2 hijos de él, nada más. Y estudié con uno de ellos en el Externado San José, en la Academia Loyola, lo que era antes el plan básico. Los daban oportunidad a gente un poco mayor para estudiar sin costo alguno, ¿verdad? Sacábamos ahí el bachillerato. Luego en la Academia Ademar del Liceo Salvadoreño seguíamos el bachillerato, ¿verdad? Y uno de los hijos de este señor fue compañero mío en ese entonces, era Tiarco, era el nombre Tiarco. Y
estuvimos, era una gran persona, que creo que ahora ya está fuera del país. Digamos, cuando había, digamos, un problema, digamos que tal vez algún árbol estaba molestando de ellos para acá, que como tenía como finca, ¿va? O queríamos, sí, cuando uno hablaba con ellos, no atendían a uno, ¿va? Dorotea. La señora era bien, como le digo, eran gentes calladas, ¿verdad? Ellas no le hablaban casi nadie, pero si había ocasión que se topaba uno con ellos, uno los saludaba, ellos saludaban, intercambiábamos así pocas palabras, ¿verdad? Porque también no se le entendía mucho, porque hablaba, era una señora, se le notaba que estaba arruinadita por causa de lo que habían vivido. Era una señora bien trabajadora, eso sí. Ella le hacía todo a sus hijos. Eran bien cultos, su familia, los hijos, los mayores que trajo, porque aquí tuvo quizás como 3, y ya venían unos grandes. El mayor era un muchacho bien culto, era músico. Se fue de regreso para, no sé si para Suiza o para otro país de Europa. Allá se radicó él nuevamente y ejercitó su profesión. Era pianista. Las hembras la mayor se llamaba Oplin, la segunda se llamaba Lisa, la otra se llama Estrella y la otra Damaris. De los varones, el primero se llamaba Midas, el segundo se llamaba Tearco, el tercero Ingo y el cuarto Pau. Yo tengo conocimiento de que últimamente vivían 3 aquí por el Escandia, Tearco, Pau e Ingo. Por ahí compraron sus casitas. Yo tuve la oportunidad de ver a Damaris, que vivía en la San Luis, hoy no sé dónde vive, ahí en el Seguro. Y como son irreconocibles, ¿verdad? Por su color y su... Entonces me le acerqué y la saludé. Y entonces le dije yo quién era, y ella bien contenta porque era yo de aquí, de las vecinas. Y me preguntó cómo estaba allí, yo le conté. Y me dijo, yo quisiera ir, me dijo, para ver, me dijo. Vaya, le dije yo, vaya para que vaya a ver cómo está la cosa, le dije. Y me dijo que iba a venir, pero quizás no vino, ¿no? El varón, el Tearco, trabajaba en el seguro, no sé si todavía está. Cuando comenzó el seguro social, por el año 60, algo así, ahí lo vi yo trabajando en el seguro social. Él tenía un sub jeep viejito, de los antiguos. Ese fue su transporte, el jeep, y sonaba las latas como sonaba cuando empezaba a bajar. Ahí viene el gringo, decía, era el único carro que había en la colonia en esa época. Mi nombre es Ivonne Guadalupe Cáceres, todos me conocen como Lupita, o la hija de la niña Audeli y de don Orlando. De lo que yo me acuerdo de cuando venimos aquí, bueno, cuando dicen que aquí nací, ¿verdad? De lo que yo ya me recuerdo de cuando tenía como unos 6 o 7 años, era la calle era de tierra y se veía como una finquita, lo que ahora es el Residencial San Carlos, creo que se llama ahí. Era una finquita y era como la curiosidad que había ahí. Los varas de bambú marcaron tanto mi niñez que a mí me encanta el bambú, porque veía eso y se veía como una postal y se veía hasta allá a lo lejos la casita chiquita y la curiosidad que había ahí en esa casita. Me acuerdo mucho de los perros, que había muchos perros de diferentes razas de perros, y me acuerdo que el que me impresionó fue un dálmata que tenía. Ahí fue por la primera vez en mi vida que yo vi un dálmata. Yo no sé mucho de razas de perros, pero pastor alemán creo, y ese dálmata y un gran danés que parecía como que era un chivo, así tan grandote ese perro, ajá. Lo que ellos tenían como portón era un portón pequeñito y decía prohibido el paso perros bravos, y en realidad había un montón de perros.
nosotros siempre jugábamos aquí porque éramos todos los que nos criamos aquí juntos, los 3 muchachos de aquí de la familia Monroy, Carlos Monroy, que nosotros cariñosamente le decíamos Calín, René Monroy, Patti, Nuria, estaban los hermanos Campos, Billy Campos, Isaías Campos, Héctor Varías, la familia López Domínguez también, ahí estaba. No recuerdo, yo creo que nunca supe cómo se llamaba, solo le decían Picho. Y era Picho y eran los apodos, Picho, Catocho y Rosales, que aunque ya vivía aquí a la entrada de la colonia, a la entrada del pasaje, pero él se identificó mucho con nosotros. Era un grupo muy, muy bonito. Los hijos de la niña Angelita, Campos también, Carlos Ernesto, que le decían el niño, y Lilian, que todos ellos viven ahorita en Boston, ¿verdad? Un saludo para ellos. Se van a acordar cuando jugábamos, de todo jugábamos aquí. Y también Mónica Martínez. Era un grupo que estábamos jugando cuando un día un bolito se acercó al portón de ahí de los gringos. Y entonces vino la señora porque lo que, como decían mis papás, ¿verdad? Que es medio, uno se acercaba y ya salían. Y era una gran distancia desde el portón hasta donde estaba la casa, era una distancia relativa, ¿verdad? Yo no sé cómo hacían para estar inmediatamente ahí. Y el bolito se quiso pasar el portón para la curiosidad. Yo creo que no solo los chiquitos teníamos esa curiosidad, sino que chicos y grandes. Y la señora lo trató de detener, pero como estaba bolito, se fue en el hoyo. El hoyo en esa época no tenía esa reja que hoy tiene. De hecho, debido a ese incidente, vino la alcaldía y pues sí colocaron esa reja hace muchos años ya. Se dice que el señor no murió por el golpe, por el impacto, sino porque la mala suerte del señor, que en ese momento se vino un gran poco de agua, una tormenta terrible, y como baja todas las aguas ahí, se ahogó. Vinieron los bomberos y lo lograron amarrar, y hasta que pasó toda la tormenta lo lograron sacar, pero ya era demasiado tarde. Pero sí, una vez era parte del movimiento de guías del Salvador y andábamos recolectando periódicos. Entonces, como estaba como con la curiosidad, ¿verdad?, de que nadie se acercaba ahí, cómo era ahí, fuimos con una amiga, con Mónica Martínez, a pedir periódicos. Sí, nos dijo el muchacho, porque ya esa generación fue más relajada. No era que socializaban con uno, pero eran más relajados, ya no saludaban, ya no eran tan espinosos, ¿verdad? De hecho, como ellos eran los primeros que tuvieron carros aquí, era un problema cuando nos venían a visitar y alguien parqueaba el carro por aquí, ya salían, entraban, salían, y que no querían que nadie se parqueara ahí porque les estorbaba, y como la calle era un poquito más reducida, nos dijeron que sí, que tenían periódicos, y nos entraron, y nosotros así viendo para todos lados. La casa era pequeñita, no había mucho que ver en realidad, era como otra montañita allá adentro, y eran las paredes rústicas, nada de pintura, así el puro concreto, así repellado, así lo que le tiran solo. No habían muebles, no habían, solo una silla de madera, viejas. Libros, eso sí, había muchos libros, pero no había mucho que decir, esto era lo que escondían, o esto es lo que hay detrás del misterio de la casa. No recuerdo haber visto fotos. Sí, solo me acuerdo que vi libros, revistas, y así, como se ve como una casita de esas de postal, con la silla para estar leyendo y cosas así. Una vez, porque ellos creo que estudiaron en el colegio, en el liceo cristiano, y se acercaron a nosotros porque dijeron que andaban vendiendo
para una rifa, creo, y andaban invitando para una actividad. Y nosotros nos sorprendimos porque fue la única vez, pero como quizás tenían que hacer eso, no sé si fue alguna parte de alguna tarea o algo, pero sí nos dijeron de la rifa y de esa actividad. Eran los más pequeños, le decían Ingo, parece, porque los más pequeños parece que uno se llamaba Ingo y el otro Paris, creo, algo así. Pues mi mensaje sería de que los jóvenes que van creciendo aquí en la colonia no se olviden el origen de la colonia, que no es una colonia residencial, no es una colonia de grandes adelantos, que siempre sientan ese cariño de las personas, que se conozcan y sean unidos. Lastimosamente, la mayor parte de jóvenes que crecieron en la época en que nosotros estuvimos jóvenes, digamos, ya no, casi nadie vive ya aquí, se fueron todos para el extranjero, unos murieron, otros se fueron para otra parte, casi ya no hay. Y de los jovencitos que están creciendo hoy, lastimosamente no tienen contacto con los viejos, podemos decir, porque yo ahorita hay bastantes jovencitos que no los conozco, ni jovencitas puedo verlos pasar y no sé hijos de quién son, porque se ha perdido ese calor humano que existía en la colonia. En cambio los actuales no, porque esos se han hecho bien individuales por las circunstancias en que se ha vivido, ¿verdad? Okay. Pero sí, yo quisiera que volvieran a los tiempos de unidad, que los jóvenes se intercalaban con la gente mayor y eran respetuosos y cariñosos. Bueno, lo primero sería el estudio, la educación, ¿verdad? Porque si no hay educación no estamos en nada, ¿verdad? Y viendo también los padres de familia que se esmeren con sus hijos para la educación, ¿verdad? Porque si no hay educación, creo que no funcionaría esto, ¿verdad? Perfecto. Así es que para mí, pues, que todos los muchachos estudien y saquen su carrera, ya sea en la universidad o en algún taller o en algo que les pueda favorecer en la vida. Y quisiera que los jóvenes pues siguieran ese ejemplo que dejamos nosotros, pues de luchar por mejorar un poquito la colonia, ¿verdad? Porque aquí va a morir uno, ya no puede, hay que ver qué se puede hacer por la colonia, mejorarla en lo que se pueda, ¿verdad? Mantenerla más que todo sana, ¿verdad? Para que los hijos de ellos crezcan en un ambiente pues sano también, ¿verdad? Ese sería mi mensaje, pues, que yo deseo por la colonia, pues, que no haya tanta diferencia social, ¿verdad? Que nos miremos, no porque alguien tiene un poquito más que el otro, vamos a ver esas diferencias para que todos seamos, porque al fin y al cabo todo se queda aquí y uno se va como vino, sin nada. Sería de rescatar los valores que se tuvieron, la solidaridad, eso era algo que marcó mi niñez, la solidaridad que se vivía en esta colonia. Me acuerdo cuando falleció alguien aquí en el Pasaje, la familia tenía dificultades, inmediatamente los del Colbert se movieron, los de la iglesia prestaron bancas y se hizo una vela muy solidaria, pues se le apoyó a la familia, pero nadie tomó la iniciativa, nadie de decir, mire, andar de casa en casa y tenerle que contar toda la tragedia a las personas. No, inmediatamente el Colbert era muy solidario, ellos siempre veían por las necesidades de las personas. En la iglesia también siempre se apoyaba y en los pasajes siempre se sentía ese apoyo para los demás, teniendo un gesto pues solidario para el que lo necesitara. Entonces yo creo que eso se ha perdido mucho, porque ahora las nuevas generaciones pues yo creo que no nos conocemos, no se conocen,
se pelean porque si alguien se parqueó enfrente, ya mire, muévase, que ese es mi espacio, que yo me parqueo aquí, que la basura se la dejan a uno y esas cosas, ¿vea? Eso antes no existía, porque antes éramos como, se sentía como una familia toda la colonia, se sentía que a donde uno fuera se sentía sentido de pertenencia. Claro, en el extranjero hay bastantes jóvenes de aquí de la Bernal y yo les mando un cariñoso saludo y que yo sé que ellos tampoco olvidan la Bernal como nosotros no los olvidamos a ellos. Siempre los tenemos pendientes en nuestros pensamientos. Bueno, a mi hermano que está en Australia, también a la María Inés Domínguez, a Héctor Varillas, a la familia Martínez Guzmán, que son un montón. Bueno, a quien esté allá en el extranjero y que a veces uno no se acuerda en el momentito del nombre, ¿verdad? Pero sí uno les recuerda con mucho cariño a la niña Tita Rivera también, que está allá en Houston. Que cuando hablamos por teléfono pues hacemos muchas añoranzas de lo que es la colonia. Que Dios los bendiga y que ojalá que vengan por aquí por la colonia.